momento de la columna de tecnología con Fernando Marichal, que en esta oportunidad va a hablar de aplicaciones para ver películas, pero nada pirata, así que no se entusiasme, sino todo lo que tiene que ver con posibilidades pagas. Por ejemplo, la más conocida, Netflix, y creo que por ahí va a arrancar Fernando. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Bien, y vos nos habíamos ilusionado con uno... No, hoy trajimos todo legal. Hoy todo legal. Y es eso, sí, hay aplicaciones para ver streaming de películas y de series por internet. El streaming de contenidos, de ese tipo de contenidos es cada vez más popular, es algo divertido, cómodo y además cada vez más accesible económicamente. Por eso traje una lista de plataformas para poder ver. Bien, y a su vez también me imagino que vas a contar un poco no qué es lo que contiene en cuanto al listado, pero sino, por ejemplo, Netflix eventualmente tiene películas que se están estrenando, sí, pero no es lo más común. Es cierto. O de repente no son las películas que yo miro, pero me acuerdo, por ejemplo, de cuando se estrenó Roma, bueno, también se estrenó en Netflix, pero claro, si vos querés ahora ver, o sea, El Rey León, no está. Claro, sí, ahí va. Roma es de Netflix y Netflix apuesta bastante fuerte a ese tipo de contenidos propios. Cada vez apuesta más. El año pasado puso ya unos 8.000 millones de dólares en contenidos propios. Este año piensan llegar a 15.000 millones de dólares. Y sí, están cada vez más fuertes con ese tema. Claro, que se estrenan paralelamente, ¿no? En realidad son contenidos que hacen ellos de ellos. Sí. Y sí, es por ciertas cuestiones de la industria que ahora un poquito vamos a hablar de eso. Entonces, bien. Netflix, por ejemplo, bueno, tiene una aplicación web, o sea, se puede ver por web. Además, uno puede usar Netflix desde el celular y desde la tablet. Eso va a pasar con todas las aplicaciones que voy a nombrar hoy. Todas tienen multiplataforma. Entonces, bueno, es la número 1 en el mundo. Tienen más de 150 millones de suscriptores, o sea, un número bastante considerable. El plan básico que tiene Netflix sale $9 y te permite, no tiene HD y te permite solo una pantalla. Me parece que conviene un poquito más el plan estándar, que sí tiene HD y te permite 2 pantallas y sale $13. Yo creo que, bueno, en términos de contenidos en sí, si te gustan las cosas de superhéroes, películas, series, o mismo si te gustan contenidos bastante populares, creo que Netflix es la mejor opción. Sí. Cuando decís 1 o 2 pantallas, ¿a qué te referís? Porque, por ejemplo, sí, en mi casa que usamos Netflix hay 5 usuarios. Uno por cada uno de nosotros, y en realidad podemos ver simultáneamente. Exacto, eso sería las pantallas. Exacto. Okay. Sí, la cantidad de usuarios que tenés. Entonces decís, mira, tenés, uno tiene Soledad, otro sí, Fernando, y esos serían 2 usuarios distintos, 2 pantallas distintas. Y por eso serían 2 pantallas en HD. De la otra forma, con el básico, solamente una pantalla y sin HD. Ni sabía cuál tenía, pero... Pero si hay varios, quiere decir que sí, que ya es el si tenés, uso, algo así. Puede ser, es probable. Entonces, bueno, también hay servicios como por ejemplo el de HBO Go, que es bastante interesante porque bueno, da acceso inmediato e ilimitado a todos los contenidos de HBO. Está muy bueno para lo que tiene que ver con series. Viste que Game of Thrones es de HBO, Chernobyl es de HBO, hay un montón más. Esas 2 sobre todo fueron como las más sonadas porque los que no tenemos esa aplicación la queríamos ver y bueno. Sí, sí, aparte, y tiene un montón más, o sea, el Papa Joven, hay un montón, o sea, Gomorra creo que también está, o sea, tienen series que son muy buenas y, o sea, vienen trabajando hace muchísimo tiempo en el armado de series y realmente lo hace muy bien. Igual tiene un contenido muy inferior en cantidad a lo que tiene Netflix. Sí, creo que a ver, me parece que con series está muy bien, con películas me parece que hacen un poco de agua y sí, también tienen un tema con el precio porque la suscripción sale $14, o sea, no, $13. Y hay un pequeño truco ahí. Más que sí, es un poquito, o sea, la básica, o sea, no puede ir de primera a una opción barata. Y hay un pequeño truco que hace la gente que es que, claro, si vos pagás cable,
vos, casi todas las aplicaciones de cable, casi todos los cables tienen alguna forma web para acceder a su contenido. Y claro, si el cable tiene HBO, vas a tener como dentro de ese paquete de prestaciones HBO Go. Entonces mucha gente lo que hace es pedirle la contraseña a un amigo, a una tía o lo que sea, para poder acceder a esos contenidos. Porque en general el que tiene cable ya claro, ni siquiera utiliza ese servicio. Pero eso es un pique que hace algunas personas y que Fernando nos ayuda ahí con una trampita. No, pero está bueno, es verdad, porque yo veo que me aparece el HBO Go, pero no tengo acceso. Claro, claro. Necesito una contraseña. Después, por ejemplo, el que quiera obsequiármela, me la puede compartir. Después, por ejemplo, está Amazon Prime Video, que bueno, también tienen varios contenidos originales. A su vez también tienen contenidos de otras productoras y de otras cadenas. Se lanzó para 242 países. Bueno, también está en Uruguay. Apareció en Uruguay llegó hace casi 3 años y realmente cuando llegó no tenía muchos contenidos en español, la verdad es que no valía mucho la pena. Claro. Ahora sí, ahora tiene más contenidos, eso me parece que está interesante. El costo, aparte mensual, es por las suscripciones de $6. Tiene una promoción que al principio pagas 3 y luego pasan a 6. Y me parece que está interesante, no tiene una oferta tan amplia como Netflix, pero de a poco creo que están trabajando fuerte para empezar a competirle. Sí, no, continúa después te pregunto si hay alguna que esté como más diseñada para niños, o más diseñada para adolescentes, o más enfocada en lo latinoamericano, o más en lo europeo. Bueno, casi todos tienen, sí, algo para niños, o sea, es parte de la oferta que tienen, siempre es para niños, pero sí pensando, por ejemplo, en películas, en cine independiente, ese tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, Qubit es una de las opciones, así que vamos a hablar ahora, que ahí va, que tiene más de 1500 películas, muchas son de cine independiente que no están en los circuitos comerciales. Tiene bastante variedad, ahí va también lo que tiene que ver con programas de televisión y con cosas para niños, eso creo que está bueno. Y además ofrece la opción de alquilar películas a un precio un poquito más barato que sus competidores, creo que eso es un diferencial interesante, sale $2,5 para alquilar una película por 48 horas. Me pareció que sí. ¿Y cuánto vale por mes la Qubit? Sale $5 por mes el plan básico, que te viene con un montón de películas y series y todo, pero además puedes hacer esa forma de alquiler. Después está Filmin, que es creo que de mis favoritas, que es una plataforma de origen español que funciona desde el 2008. Tiene, en materia de películas, por lejos para mí es la mejor. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene muchísimo cine independiente, cosas de festivales, cortos, y están muy interesantes eso. O sea, no es para... O sea, el cine más popular no está ahí, pero tiene muchísimas cosas que no vas a encontrarlas en ningún otro lado. Y bueno, también sale aproximadamente unos $300 mensuales. Es como si uno comparara, ¿no?, el cine comercial con lo que ofrece Cinemateca, ¿no? Claro. Si queríamos comparar Netflix, por poner una de las que sobre todo abundan en películas de acción, comparado con Filmin. Sí, o sea, por eso es una opción que me gusta bastante, me parece que sí, o sea, tiene alguna vueltita para hacerse el usuario, pero vale completamente la pena. Después, bueno, están las aplicaciones de las empresas de cable, son otra forma también de ver películas y series por streaming en internet. Son una opción, o sea, era lo que decía, ¿no? O sea, casi todas las empresas de cable tienen alguna forma para acceder a sus contenidos de manera por internet. Y vale la pena, es eso, son aplicaciones que están bien y que están buenas. Entonces, claro, este es como el contexto, esas son las cosas que tenemos en la industria. Y en la vuelta. Sí, y el futuro de la industria me parece que es una cuestión como para que vale la pena subrayar, porque es un poco incierto, ¿no? Netflix apareció de primeras, arrasó. Tenía de todo, era como es imparable, es el monstruo que nos va a devorar a todos, pero sin embargo está empezando a aparecer un montón de competencia, ¿no? Un montón de empresas empiezan a
prestarle atención a eso. Pero está bueno, como todo, siempre que hay competencia y Sí, variedad. Y además me quedo pensando en el tema del cable, ¿no? Que mal o bien sigue costando alrededor de 1.000 pesos o más, dependiendo del plan que uno tenga. Y si uno elige 2 o 3 de estas aplicaciones y lo suma, de repente Es cierto, pero lo que pasa el es mismo que... precio de mayor calidad. Eso es cierto, pero lo que pasa es que, claro, que a ver, el cable, por ejemplo, juntaba un montón de oferta y de cosas diferentes y te las daba a cierto costo. Netflix más o menos había logrado eso, pero claro, el problema es que ahora, como todos los creadores de contenidos dijeron, acá hay un negocio, y yo creo que puedo participar en ese negocio, entonces ahí empezó a complicársele a Netflix. Entonces, claro, por ejemplo, este año es el primer año en los últimos 8 años donde Netflix pierde suscriptores. Netflix en Estados Unidos, no, a nivel global le fue bárbaro, sí, pero en Estados Unidos perdió más de 120.000 suscriptores. Y claro, eso en parte pasó porque... Pobre Netflix. Ahí va, ahora sí. Sí. No, pero tienen un problema, y porque gastan muchísimo para producir cosas, y claro, y si más o menos esa ecuación les empieza a hacer agua, se les empieza a complicar. Entonces, claro, lo que estiman los analistas es que tuvo que ver esta pérdida de suscriptores el hecho de que haya subido un poquito los precios y que al mismo tiempo se perdieron algunas series como Friends, como The Office, y bien, justamente ahí está la cuestión, ¿no? Ahí es el tema más importante del asunto, que es que, claro, las empresas entonces como Disney, como Apple incluso va a sacar su propio canal de streaming, su propio streaming, lo que empezaron a hacer es dejar de renovarle los contratos. Entonces, al dejar de renovar los contratos, la gente se ve obligada a ir a más oferta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Sí. ¿Qué es lo que genera eso? Genera que empiezan a consumir piratas. Entonces, claro, aplicaciones como Popcorn Time empiezan a tener muchísimos más usuarios. Esa aplicación es eso, es una aplicación que funciona en la computadora y uno puede descargar fácilmente. Y entonces, para cerrar... Sí, tenemos que... Sí, bueno, entonces, en sí para cerrar es eso, es traten de no consumir pirata y al mismo tiempo, bueno, aprovechar estas aplicaciones para ver o aprovechar el frío, además. Exacto. Para ver alguna cosa interesante. Bueno, me quedo con lo de Filmin. Voy a averiguar a ver si me asocio. Muchas gracias, Fer. Gracias.